Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. La atención del mundo se ha trasladado desde Ucrania y Estados Unidos a Oriente Medio, particularmente a Palestina, donde el grupo Hamas ha protagonizado el mayor ataque en décadas contra el Estado de Israel. Se dice que fue un ataque sorpresa, que tuvo lugar un sábado, un día festivo, cuando las fuerzas israelíes estaban distraídas y no estaban esperando un ataque de este tipo. Se habla de una falla de la inteligencia del Estado judío, que tiene fama de ser eficiente, pero que no pudo detectar que se estuvo planificando una operación de esta envergadura, que implicó el traslado de armas de diferentes tipos, incluidos misiles, porque es probable que se hayan fabricado algunos misiles caseros dentro de la propia Franja de Gaza, pero indiscutiblemente que ahí hubo un preparativo por largo tiempo, y eso es difícil que se pueda hacer sin que los organismos de inteligencia efectivos no lo detecten. Muy, pero muy difícil. Sobre todo todo lo que implica preparar una operación de esta envergadura. Algunos incluso han llegado a pensar que Israel sí tuvo la oportunidad de darse cuenta, pero que quiso darle rienda suelta a los palestinos para entonces aprovechar esa circunstancia y dar una respuesta contundente, imponiendo mayores controles a los palestinos. Personalmente nosotros no creemos en esta versión. Primero, porque no hay prueba ninguna. Y segundo, porque los palestinos le asestaron un golpe muy, pero muy duro a los israelíes. ¿Cómo fue que las cosas ocurrieron? Todo comenzó el sábado por la mañana, temprano. Los palestinos, dicen algunos observadores, utilizaron un método parecido a eso que solía utilizar el Estado Islámico en el territorio de Siria. Primero atacaron con cohetes, con fuego de artillería, y después entonces enviaron drones para atacar posiciones muy específicas, previamente identificadas. Después que entonces se produjo una especie de ablandamiento de las posiciones israelíes, entonces penetraron por tierra. Grupos que iban a pie, fuertemente armados, iban en camionetas, en motocicletas, y fueron entonces acciones rápidas para vencer la resistencia israelí, que era mínima por el factor sorpresa. Y eso permitió que los palestinos primero liquidaran casi la totalidad de los puestos de observación y que atacaran incluso las sedes de las fuerzas de reacción rápida que había establecido los israelíes a lo largo de la frontera. Y allí produjeron bajas, incautaron armas y produjeron detenciones. Los detenidos fueron trasladados prácticamente sin mayores resistencias desde el territorio de Israel hasta la Franja de Gaza. Y la penetración fue más o menos profunda, se habla de hasta unos 30 kilómetros, que es realmente mucho. La reacción de los israelíes fue una reacción tardía. Comenzó el ataque, decía, temprano el sábado, y todavía ese mismo día
a las 2, 3 de la tarde no se habían producido las primeras reacciones. Y eso pues deja muy mal parada la imagen del ejército de Israel, que tiene fama de ser un ejército bien preparado, un ejército bien entrenado, combativo, por todo eso que ha protagonizado a lo largo de la historia. Y hubo ahí pues fallas muy notorias. El grupo Hamás se vio claramente que logró, que planificó muy bien todo cuanto iba a realizar. Es importante señalar, hablar un poco sobre las raíces de este conflicto. Ustedes recuerdan que esos territorios estuvieron, lo que hoy es Israel, y todo el territorio que se reconoce como parte de Palestina, todo eso fue ocupado durante un buen tiempo por los británicos. Se le asignó la Liga de las Naciones, que fue la organización que antecedió Naciones Unidas, le asignó un mandato ahí al Imperio Británico después de la Primera Guerra Mundial. Esos territorios estuvieron desde el año 1515 hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Esos territorios estuvieron bajo el control del Imperio Otomano. El Imperio Otomano sucumbió durante la Primera Guerra Mundial y entonces todos sus antiguos dominios fueron repartidos entre los vencedores. A Gran Bretaña le tocó el manejo de lo que hoy es Israel y también los territorios que forman parte de Palestina. En el año 1947, un año antes de que Gran Bretaña se retirara de allí, la Organización de las Naciones Unidas aprobó una resolución creando dos estados, uno árabe y uno judío. Los palestinos rechazaron esa resolución 1947 porque entendían que le estaban quitando territorios que históricamente le pertenecían. Los judíos acogieron la resolución y en el 48, cuando se retiró Gran Bretaña, proclamaron su independencia. Gran Bretaña permitió y fomentó el retorno a esos lugares de los judíos que estaban dispersos por todo el mundo. Ben Gurión proclamó la independencia y entonces se produjo ahí la primera guerra entre árabes y judíos, año 1948. Participaron del lado de los árabes Irak, Jordania, Egipto, Líbano y Emiratos Árabes Unidos, o Jordania si mal no recuerdo. Y terminó con un armisticio que se firmó en el año 1949. En ese armisticio se reconoce como parte del territorio de Palestina la Franja de Gaza, Cisjordania y el este de Jerusalén. La vieja Jerusalén, como dice. Cisjordania quedaba bajo control de Jordania, Gaza bajo control de Egipto y la vieja Jerusalén también bajo control de Jordania. En el año 1967 se vuelve a producir una guerra.
la denominada Guerra de los 6 días, que terminó con la derrota de los árabes. Y entonces Israel pasó a ocupar esos territorios palestinos, Gaza, Cisjordania y el este de Jerusalén. Pero además de eso, se hizo con el control de los Altos del Golán, que es un territorio estratégico dentro del territorio sirio. Todavía Israel tiene el control de esa parte de Siria. Ese fue el resultado de la Guerra de los 6 días. Hubo otra guerra en el año 1973 que también terminó con ventaja para Israel, y desde entonces, bueno, pues ahí está ese conflicto planteado, de cuando en vez se producen estos intercambios, los palestinos producen algún tipo de acción, los israelíes sobrereaccionan, y en eso se han pasado mucho, pero mucho tiempo. Podemos, por ejemplo, citar las miniguerras que han tenido lugar en el año 2008, en el 2012, en el 2014, en el 2021 y también en el 2022. Se produjeron unas negociaciones en Oslo entre árabes y judíos, y ese proceso culminó con unos acuerdos que no se han podido implementar. Luego esos acuerdos se reforzaron con otros en Madrid. Tampoco eso se ha podido traducir a la práctica. Es un conflicto que data de mucho tiempo. Sus raíces van todavía mucho más allá del 48 o 47, cuando Naciones Unidas decidió la creación de los 2 estados. Una parte de esa historia la cuenta la propia Santa Escritura. Permítame una pequeña pausa, en breve retorno. La Franja de Gaza tiene una extensión aproximada de unos 360 kilómetros cuadrados. Es un territorio pequeñito. Sin embargo, allí habitan más de 2 millones de palestinos. Es un territorio densamente poblado. Lo controla desde el año 2007 el grupo Hamás, que desalojó del poder a la Autoridad Nacional Palestina. Se organizaron unas elecciones y el grupo Hamás, que tiene un grupo político y tiene un brazo militar, ganó esas elecciones. El brazo militar de Hamás se llama Izz al-Din al-Qassam. Fue el que protagonizó esos ataques contra Israel. Ese nombre corresponde al de un clérigo palestino que se levantó contra el mandato británico en la década de 1930, para que ustedes más o menos vean cómo es que se han producido los acontecimientos allí en ese territorio. Cisjordania tiene una extensión aproximada de 5.600 kilómetros cuadrados. En el 93 se firmaron los acuerdos de Oslo, como dijimos en el segmento anterior. Y bueno, pues esos acuerdos de Oslo dividieron Cisjordania en 3 áreas diferentes: área A, B y C. El área A incluye ciudades como Ramallah, Nablus y Jenin, que son ciudades que muchas veces oímos hablar de ellas a propósito de acontecimientos difíciles que suelen ocurrir allí. Está bajo control civil y de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina. Esa es la zona A. La zona B está bajo control civil palestino, pero la seguridad es compartida con Israel.
y la Autoridad Nacional Palestina, bueno, pues también participa ahí. El área C comprende aproximadamente el 60% de toda Cisjordania. Está bajo control total de Israel en términos de seguridad y control civil. La mayoría de los asentamientos israelíes se han producido justamente en este territorio. Y esos asentamientos se han ido incrementando durante el gobierno de Benjamín Netanyahu, que es un defensor de esa política y que le ha dado rienda suelta a los colonos judíos para que tomen control de forma paulatina de las tierras árabes. Y naturalmente ahí es en donde está justamente la raíz de este problema. En el contexto mundial actual, lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en Palestina, representa un golpe para la narrativa occidental. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque esto afecta seriamente todo el discurso de Occidente que dice luchar por un mundo basado en reglas. Pero resulta que la lucha de los palestinos está avalada, legitimada por importantes acuerdos internacionales que tienen reconocimiento de todo el mundo. El mundo entero sabe perfectamente de la existencia de esos acuerdos, de que Estados Unidos ha declarado como territorios ocupados la Franja de Gaza, Cisjordania, el este de Jerusalén, que debería ser la capital del Estado palestino. Y sin embargo, a pesar de que hay esos acuerdos que ya nosotros mencionamos, el armisticio del año 1949, eso que le puso fin a la guerra entre los estados árabes e Israel, que reconocen la propiedad palestina sobre los territorios ya mencionados, a pesar de que hay una resolución de Naciones Unidas reconociendo la pertenencia a los palestinos de esos territorios, a pesar de los acuerdos de Oslo y de Madrid, todavía Israel mantiene la ocupación de los territorios palestinos. Y eso de alguna forma ha tenido la complacencia del bloque occidental, encabezado por Estados Unidos. Aunque es justo reconocer que hubo un esfuerzo durante un tiempo por lograr un entendimiento que facilitara la creación del Estado palestino, sobre todo durante el gobierno de Bill Clinton, que hizo un esfuerzo para darle continuidad a la gestión de paz que venían haciendo de manera secreta los noruegos. Y que entonces, ustedes recordarán, se produjeron aquellos acuerdos que motivaron el otorgamiento del premio Nobel a Yasser Arafat, a Isaac Rabin y a Simón Peres. Y hubo un encuentro en la Casa Blanca que encabezó Bill Clinton, donde se produjo aquel apretón de manos entre Rabin y Yasser Arafat. Pero todo eso se vino abajo posteriormente y la administración de George Bush jugó en eso un gran papel, justamente haciéndole el juego
a los radicales judíos. Porque radicales hay en los dos bandos, del lado palestino y del lado judío. Hubo un acontecimiento que facilitó que esos acuerdos entraran en un punto muerto, que fue el asesinato de Isaac Rabin. Y posteriormente, cuando Bush sustituyó a Bill Clinton, entonces se produjo ahí un enorme retroceso. Y eso, pues, ha terminado en la forma en que se encuentra actualmente. Esos acuerdos prácticamente se han convertido en letra muerta. Y los enfrentamientos allí pues son recurrentes, con mini guerras protagonizadas por el Estado de Israel. Los palestinos producen algunos ataques que yo digo que son ataques que revelan, ponen en evidencia su impotencia, y la respuesta entonces desproporcionada de los judíos se producen con esos bombardeos y esos ataques también por tierra que estamos acostumbrados a ver, con un montón de muertos, incluyendo muchos niños. La comunidad internacional ha sido realmente incapaz de encontrarle una solución a este problema. Bueno, pues yo digo que todo esto de alguna forma pone en cuestionamiento la narrativa del bloque occidental, que se autoproclama defensora de un mundo basado en reglas. Si usted compara la posición, todo lo que se ha dicho sobre Ucrania con la actitud de Occidente frente a los palestinos, usted se dará cuenta de que no hay coherencia. Porque se dice que Ucrania ha sido víctima de un brutal ataque de los rusos, que Rusia ha violado la integridad territorial de Ucrania, que está atacando a los ucranianos en su propio territorio. Pero ¿qué es lo que hace Israel? ¿Qué es lo que hace Israel si no es despojar a los palestinos de su propia tierra? ¿Y cuál ha sido la reacción occidental frente a ese gran abuso que se viene cometiendo de forma continuada durante décadas? Durante décadas. Israel, alegando razones de seguridad, ha mantenido ocupado las tierras palestinas. Alegando razones de seguridad, ha ocupado una porción del territorio del Líbano en el sur, que todavía mantiene bajo ocupación. Tiene el control de una parte del territorio de Siria, las alturas del Golán, por ser una franja estratégica desde donde se divisa prácticamente completo el territorio de Israel. Y además de eso realiza ataques sistemáticos contra milicias pro-iraníes que operan en el territorio de Siria. Bueno, pues Rusia, alegando razones de seguridad, alegando la defensa de la población de ascendencia rusa que vive en Ucrania, sobre todo en la parte del este, en el Donbass y también en la zona de Crimea, alegando maltrato a esa población y además de eso invocando la ilegitimidad de un golpe de Estado contra un gobierno legítimo, el que encabezó Víctor Yanukovych. Rusia reaccionó frente también a la intención de Occidente de incluir en un bloque militar a Ucrania, ahí mismo en la frontera con Rusia. Pero la reacción ha sido diferente y el discurso frente a ese hecho ha sido uno, y otro el discurso frente a Palestina, que tiene una causa que es justa y legítima.
Permítame una pequeña pausa, en breve retorno. A diferencia de Israel, Rusia demostró que no le interesaba mantener bajo ocupación el territorio de Ucrania, a excepción de Crimea, en donde la población es de origen ruso y desde hace mucho tiempo eso fue un territorio ruso que se cedió de una manera extraña a Ucrania cuando Ucrania formaba parte, junto con Rusia, de una misma federación. Pero ahí, en esa zona de Crimea, siempre ha habido, desde hace mucho tiempo, una base militar rusa. Y ahí, bueno, pues mediante una especie de consulta popular, se decidió el destino de esa zona. Con respecto al resto del territorio, los acuerdos de Minsk demostraron que a Rusia no le interesaba ocupar tierras ucranianas. ¿Por qué? Bueno, porque reconocían que todo ese territorio que hoy ocupa una parte de los cuales ocupa Rusia, son realmente parte de Ucrania. Ese fue el sentido de los acuerdos de Minsk del año 2014. Los ucranianos estarían felices si tuvieran el control de todos esos territorios, como se planteaba en lo que entonces se pactó. Pero Ucrania terminó denunciando aquello, desconociendo eso, que se firmó con los auspicios de Francia y Alemania, que después dijeron que lo que pretendían era que Ucrania ganara tiempo para que se armara y le pudiera arrebatar todo eso a Rusia. Eso era lo que se decía. Pero lo que Rusia estaba pidiendo era cierta autonomía para esos territorios habitados mayoritariamente por ciudadanos de ascendencia rusa, de manera que pudieran manejar sus propios asuntos, que no tuvieran trabas para tener escuelas en ruso, para que se hablara el idioma ruso allí, como más o menos la situación que existe en las comunidades autónomas de España. Pero fíjense cómo han evolucionado las cosas, porque a Rusia nunca se le tomó la palabra frente a esos reclamos de seguridad que estaba haciendo, sobre todo por la intención de Occidente de incluir a Ucrania en el seno de la OTAN. En el caso de Israel, se ve con mucha comprensión la defensa de la seguridad del Estado judío, pero en el caso de Rusia es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Entonces, todo esto que está ocurriendo pone en evidencia el doble rasero con que Occidente se maneja frente a determinadas situaciones, cuando le conviene una cosa. Y por eso yo digo que esto que está ocurriendo de alguna forma ayuda a Rusia y es una mala noticia para Ucrania. Una mala noticia para Ucrania porque aquí hay un conflicto adicional. Ahora tenemos un conflicto ahí en Oriente Medio, un conflicto ya viejo, pero algo que parece que va adquiriendo una dimensión totalmente diferente y que de alguna forma conecta con lo que está ocurriendo en el mundo. Porque fíjense, por ejemplo, lo que está pasando en África, con varios golpes de Estado, todos con un sentido de ponerle fin a la France-Afrique, a la influencia de Francia y los vestigios del colonialismo en el continente africano. Usted tiene el caso de la zona del Indo-Pacífico, ahora con esta competencia entre China y Estados Unidos, el bloque occidental.
en una situación como esa que ya hemos estado describiendo. Y lo que está ocurriendo en América Latina, todo eso son expresiones de que hay cambios que se están produciendo a nivel mundial. Y hay un centro de gravedad aquí, que es esa guerra en Ucrania, que está irradiando la situación en todo el planeta. Bueno, mucha gente se pregunta, ¿por qué el grupo Hamás decidió llevar a cabo esta acción de gran envergadura contra el Estado de Israel? Sabiendo que aquí está en juego su control de la Franja de Gaza, que reitero, tiene desde el 2007. Ellos son la autoridad ahí, en esa Franja de Gaza, donde viven 2 millones de palestinos. Y entonces, su control de la zona queda en juego luego de esos ataques. Y por supuesto que la población palestina queda en una situación de gran vulnerabilidad, porque los judíos van a responder. Y ya Benjamín Netanyahu ha hablado de una política, ha anunciado una política de tierra arrasada, y usted puede estar seguro de que eso es lo que viene. ¿Por qué el grupo Hamás se decidió a realizar estos ataques? Es una pregunta que mucha gente se está formulando, porque es muy difícil pensar que Hamás tiene capacidad para tomar Israel. Es muy difícil. Luego hay unos objetivos que son otros y que hay que ver detenidamente. A mí me parece, y en esto concuerdo con algunos especialistas, que lo que se está tratando es de provocar un gran conflicto regional que le dé una gran dimensión a la causa palestina. Toda la atención estaba concentrada en Ucrania, el gobierno de Netanyahu aplicando una política de nuevos asentamientos. Además de eso, había un proceso, no obstante la política de Netanyahu, de acercamiento, de normalización de las relaciones de Israel con los países árabes. Cosa que mucha gente ni siquiera imaginó hace unos años atrás. Eso lo inició el gobierno de Donald Trump, que logró los denominados acuerdos de Abraham. Y mediante esos acuerdos, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos, luego se sumó Sudán, normalizaron relaciones con el Estado judío. Dicen que eso contó con la anuencia de Arabia Saudita, que es líder de ese mundo árabe, sobre todo de los estados de la Confederación del Golfo. Sin la anuencia de Arabia Saudita, eso no hubiese sido posible. ¿Y por qué Arabia Saudita está en esa tesitura? Bueno, porque primero no le fue bien en la guerra de Yemen. No le fue bien en la guerra de Yemen. Tienen una situación ahí de dificultad en sus relaciones con Estados Unidos. Todo el entorno ha cambiado, porque ahora Irán tiene más poder que nunca. Ahí está Irak, que está manejado, está gobernado por los chiitas. Todavía está Bashar al-Assad ahí, que acaba de ser otra vez reincorporado el Estado sirio a la Organización de los Países Árabes.
Y entonces Arabia Saudita al mismo tiempo está aplicando un programa llamado Visión 2030 que persigue eliminar esa gran dependencia que tiene el país de las exportaciones de petróleo. Y entonces desarrollar el turismo, desarrollar el sector de alta tecnología, modernizar la economía saudoárabe, y en eso ellos están. Y para implementar ese plan necesitan normalizar las relaciones con los vecinos. Ahora, en el marco de la correlación, del cambio en la correlación de fuerza, que se ha producido gracias a la intervención estadounidense, porque a Estados Unidos fue el que provocó todo eso, y como consecuencia ha perdido mucha, pero mucha influencia dentro de Oriente Medio, que ahora, en el marco de este enfrentamiento con Rusia, pues su influencia ahí es un factor, la pérdida de influencia ahí es un factor muy negativo, porque los recursos energéticos son importantes y tienen significación política, estratégica, más que nunca hoy. Yo siempre he dicho que los conflictos se han producido históricamente por el control de las materias primas, pero los pasos que ha dado Occidente lo han alejado justamente de la fuente de materia prima que tanto se necesita hoy en día. Y entonces Arabia Saudita está en esa tesitura. Jamás ha querido de alguna forma bloquear ese proceso. Y eso es lo que entiendo yo persigue esa ofensiva. Permítanme hacer otra pausa, en breve volvemos. No se puede descartar que en el territorio de Cisjordania se produzca alguna reacción de los palestinos en caso de ataques de Israel contra Gaza. Sobre todo si eso adquiere la envergadura que ya ha anunciado Benjamín Netanyahu. Y probablemente eso pudiera también provocar la apertura de un segundo frente en la parte sur del Líbano, porque ahí opera Hezbollah, que ha prometido atacar Israel en caso de que los judíos actúen de forma masiva contra los palestinos en el territorio de Gaza. Y eso entonces crearía un mega conflicto que le daría, como decíamos en el segmento anterior, una nueva dimensión al conflicto israelo-palestino, que la gente ya se acostumbró a ver como quien mira llover, a pesar del problema que está ahí planteado en Ucrania. Eso ha permitido que Israel se maneje con las manos sueltas frente a los vecinos palestinos. Y ese, pues, es un factor también que vale la pena destacar. Son posibilidades. Y yo creo que ahí es donde está el cálculo del grupo Hamas. Y esto no es bueno para Occidente porque, como decía, esto está debilitando el discurso, la narrativa occidental. Luchamos por un mundo basado en reglas, pero ¿cuál es regla? ¿Cuál es regla? ¿O acaso lo que tú aplicas a los ucranianos no es aplicable a los palestinos? Y la gente ve eso, la gente no es tonta y se da cuenta de que aquí hay
una incoherencia. Pero el propio Occidente ha calificado a Netanyahu de un hombre ultra radical y además de eso un hombre con cierta madera de dictador. Ha criticado duramente su política interna dirigida a asumir el control del poder judicial. Ahí se han impulsado reformas, mal llamadas reformas judiciales, que tienen como objetivo controlar la Suprema Corte de Justicia y despojarla de sus competencias tradicionales. En un momento en el que el primer ministro Netanyahu está siendo juzgado por la justicia, por la comisión de graves actos de corrupción. Y dicen que una manera de evadir la justicia es asumiendo su control y despojándola de parte importante de sus facultades, otorgándole al legislativo, que controla actualmente el gobierno de Netanyahu, la coalición que él encabeza, la facultad de revisar decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Y entonces usted oye los calificativos contra Erdogan de Turquía, contra Orbán de Hungría y contra el propio gobierno polaco. No por parte de Estados Unidos, que es un aliado muy cercano, pero sí por parte de la Unión Europea, que dice que el PiS, el partido de gobierno, ha violentado las normativas europeas tratando de controlar los órganos de administración de justicia y colocando por encima las leyes internas en desmedro de las normas comunitarias, lo cual es una violación que se entiende que es algo inadmisible. Pero en el caso de Netanyahu se le perdonan sus pecados, a pesar de que se le dice, se le llama autoritario, lo mismo que a Vladimir Putin o que al señor Xi Jinping en China. Y fíjense cuál ha sido la reacción occidental. Europa ya cortó las relaciones, le quitó la ayuda a los palestinos. Estados Unidos envió un portaaviones para que sirva eso de disuasivo en caso de que cualquier gobierno, cualquier país de la zona quiera meter sus narices. El mensaje es: nosotros estamos aquí, y en cualquier momento en el que sea necesario, pues ahí estarán las tropas estadounidenses. Y eso pues son de las cosas que nos han traído estos acontecimientos. El gobierno de Israel, decíamos, ha prometido una reacción contundente. Y eso espérenlo, porque se va a producir. ¿Cuál ha sido la política israelí frente a los palestinos de Gaza? Bueno, pues ellos erigieron un muro, un gran muro, eso es altísimo, a todo lo largo de la frontera. Mantienen el control de la frontera, de todo lo que entra y sale desde ahí. Por eso que muchos dicen que no se explican cómo se pudo organizar, cómo hubo trasiego de armas para realizar este operativo cuando los israelíes son los que controlan la seguridad allí. Tienen el control de todos los puestos fronterizos. Bueno, pues ellos tienen ese control ahí. Han establecido unos puestos de chequeo que los palestinos destruyeron casi todo. Una fuerza de reacción rápida en toda la línea fronteriza.
que se supone debieron entrar en acción tan pronto inició el operativo de Hamás, pero esa reacción rápida no se produjo. Tardaron muchísimo tiempo en adoptar las primeras medidas de respuesta. Bueno, pues también han tenido ahí un escudo antimisiles que ha sido muy elogiado como uno de los mejores del mundo, pero no respondió porque la cantidad de misiles disparados por los palestinos fue tan grande que simple y llanamente saturó el escudo antimisiles israelí, y muchos de los drones y muchos de los misiles dieron en el blanco. Y entonces, cuando se producen algunos ataques, viene la respuesta. Y ese ha sido durante mucho tiempo el manejo de los israelíes con respecto a Gaza. De alguna forma han convivido con eso que representa el grupo Hamás ahí en Gaza, que tiene el control de esos territorios y que todo el mundo sabe cuál es su política. Tienen su brazo armado y de vez en cuando organizan esos ataques. El de ahora, el último, ha sido el más fuerte de las últimas décadas. Bueno, pues ahora las cosas no serán iguales. Ustedes pueden estar seguros de eso, porque hay cosas que los israelíes simple y llanamente no perdonan. El gobierno de Netanyahu ha anunciado una política de tierra arrasada. De alguna manera Occidente le está dando un espaldarazo a Netanyahu, que ha conseguido unificar al país, porque los grupos opositores que estaban en la calle denunciando a Netanyahu como un dictador, pues la oposición ahora está hablando de un gobierno de unidad nacional, al menos mientras dure esa situación de emergencia. Eso de alguna forma le conviene al gobierno de Netanyahu, que pues tendrá un poquito de paz dentro de Israel, aunque el enfrentamiento con los palestinos tiene ahora una connotación distinta. Pero Occidente prácticamente le ha dado luz verde para que arrase Gaza, porque no ha habido un solo pronunciamiento llamando a un cese de las hostilidades, que es lo que habría que hacer para evitar víctimas inocentes. Ya vimos cómo se manejaron los palestinos, indiscutiblemente que hay muchos palestinos que están dispuestos a inmolarse, pero los métodos siguen siendo los mismos: ataques contra civiles inocentes, secuestro, y esos métodos que son típicamente terroristas. Y eso no ayuda a la causa palestina. Los palestinos históricamente han cometido muchos errores, entiendo yo, como por ejemplo eso de haber rechazado la resolución de Naciones Unidas que creaba 2 estados. Los judíos aprovecharon esa resolución y han tenido oportunidades para impulsar su propia causa. Los grupos radicales no han ayudado realmente en eso. Y es una cuestión que hay que reconocerlo, aunque su causa es legítima. Pero ahora lo que está planteado es qué vendrá después de este ataque palestino. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.